Bienvenidos a todos los presentes. Soy Matías Moreno, kinesiólogo y secretario de estudios de la carrera de Kinesiología Campus del Llano de la Universidad Autónoma de Chile. Agradecemos de su compañía y el tiempo que cada uno de ustedes se ha tomado para conectarse el día de hoy a este ciclo de charla llamada Manejo del adulto y persona mayor en tiempos de pandemia, que tiene como motivo la celebración del Día del Kinesiólogo, que corresponde al 6 de mayo, pero como queremos conmemorarlo en grande, transmitiremos durante 3 días, hoy, mañana y el viernes, sobre temas que cubren la contingencia actual, como es la pandemia COVID-19. El día de hoy tendremos la exposición llamada Valoración del rol del kinesiólogo en el manejo del paciente crítico en contexto de pandemia, a cargo del conocido kinesiólogo y docente investigador Daniel Arellano, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, coordinador UPC del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, especialista en AQE en kinesiología respiratoria intensiva y actual editor en jefe de la revista de kinesiología del Colegio de Kinesiólogos. Antes de dar paso a la charla, quiero recordar que pueden escribir todas sus preguntas en la sección habilitada, las cuales serán respondidas por Daniel al final de su exposición. Además, le llegará una encuesta de satisfacción para que puedan llenar y valorar este evento. Así, poder establecer mejoras de las actividades que llevamos a cabo como Escuela de Kinesiología de la Universidad Autónoma de Chile. Sin nada más que agregar, dejo con ustedes al kinesiólogo Daniel Arellano. Daniel. Está silenciado, Daniel. Ahí sí. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación al comité organizador. Ahí. Y el tema que me pidieron hablar fue un poco de la valoración del rol del kinesiólogo en el manejo del paciente crítico, en todo este contexto de pandemia. Probablemente cuando uno habla de valoración del rol del kinesiólogo, vamos a hablar un poco de cómo se ha ido modificando el rol del kinesiólogo o la visualización del kinesiólogo y qué hace, digamos, ha estado haciendo el kinesiólogo en estos pacientes con COVID-19. Así que vamos a hacer un paseo, digamos, por todas las actividades, tratando de hacer una charla más informativa que una charla propiamente tal técnica por el tiempo que tenemos. Sin tener en cuenta, partí con esta diapositiva que es de una presentación que hice en noviembre del 2020, que incluso la charla tenía como tema, ya se hablaba de la kinesiología post-pandemia. Y resulta que la pandemia nunca se había estado acabando. Si ustedes se fijan, las cifras en ese tiempo teníamos 545.000 contagiados con coronavirus, con 15.000 muertes, y esto al día de hoy ha cambiado drásticamente. Tenemos 1.200.000 personas ya contagiadas, con 26.000 muertes. Y si nos fijamos un poco en el gráfico, ese pic ya se vio superado en esta nueva ola, segunda o tercera ola, como se ha denominado, pero por suerte la mortalidad no ha subido tanto como el número de casos. Eso probablemente está asociado al manejo, a la experiencia y a algún efecto tiene que ver de la vacunación también. ¿Qué sabemos con respecto al COVID? Que tenemos un porcentaje de pacientes de estos que mostrábamos infectados, de los cuales un 50% más o menos va a desarrollar algún tipo de síntoma, y de los cuales el 80% se va a recuperar y un 20% probablemente empeora y va a tener algún tipo de hospitalización. De esos pacientes que se hospitalizan, de ese 20%, un 15% desarrolla un cuadro crítico, requiere mayor soporte en una unidad de cuidados intensivos y entre el 50% en promedio, por lo que aparece en los estudios, podría fallecer. Ahora, si nosotros analizamos el cuadro, estamos viendo la fase aguda principalmente de la pandemia, pero posteriormente vamos a tener un número importante de pacientes con secuelas que van a requerir también la intervención por parte del kinesiólogo. Así que el kinesiólogo obviamente tiene un rol en la etapa intensiva, en la etapa más aguda, pero el rol del kinesiólogo en sí es mucho mayor también en la rehabilitación.
Por lo tanto, esto es un poco lo que voy a plantear como tema. ¿Qué hemos aprendido con la pandemia? ¿Qué hemos sabido con respecto a kinesiología intensiva? ¿Cómo ha cambiado nuestra perspectiva y la perspectiva de la gente con respecto a la kinesiología intensiva? Probablemente ha sido la época donde los kinesiólogos intensivistas han tenido la mayor visualización en toda la época que ha existido la kinesiología. Han salido en portadas de diarios, muchos colegas han sido entrevistados, han habido reportajes, se ha hablado mucho del kinesiólogo. Hubo una visualización de lo que hacía el kinesiólogo en una unidad de cuidado intensivo. Hasta hace un tiempo atrás uno hablaba de kinesiología intensiva, el kinesiólogo en UCI, mucha gente decía, ¿qué hace un kinesiólogo? Probablemente moviliza al paciente, pero no tenía ni idea de todo lo que era manejo ventilatorio que se hacía en ese paciente. Y se ha hecho mucho más patente la importancia del kinesiólogo en el equipo de salud. No solamente en un rol asistencial, sino que también en un rol académico y de investigación, como lo vamos a ver más adelante. Con respecto al rol académico, al rol asistencial, yo pongo solamente de muestra, digamos, la producción de material por parte de los kinesiólogos con respecto a manuales, videos, recomendaciones, etcétera, en la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Si ustedes se fijan, hemos desarrollado más de 36 recomendaciones, dentro de las cuales el 70-80% de estas recomendaciones tiene participación de kinesiólogos y aproximadamente el 30% ha sido realizada exclusivamente por kinesiólogos. Por lo tanto, hemos tenido una producción de material desde el punto de vista académico bastante importante. Se ha definido mucho mejor el cargo. Desde hace unos años ha ido evolucionando, digamos, la definición del cargo, y hablamos de que el kinesiólogo en una unidad de cuidado intensivo corresponde a un profesional con capacitación o formación en kinesiología de cuidados intensivos, pediátricos o adultos, aquí puse la de pediátrico, y que generalmente vamos a estar a cargo de los cuidados respiratorios y neuromusculares de estos pacientes. Dentro de todo el material que se ha ido desarrollando, se crearon las recomendaciones de dotación de personal, donde se planteó que se plantea como recomendación que debería haber un kinesiólogo cada 6 camas de UCI y un kinesiólogo cada 8 camas de unidad de cuidados intermedios. Y que ojalá tuviéramos un sistema de turno para hacer una cobertura 24/7 en estas unidades. Y que es indispensable mantener personal kinesiólogo capacitado y con experiencia. Si nosotros analizamos un poco el gráfico de abajo, que es de la encuesta nacional del 2015 que se hizo de kinesiología intensiva, esto nos ha permitido replantear un poco los tiempos que tiene el kinesiólogo para la atención del paciente. Si ustedes se fijan, el 68% de los kinesiólogos que contestaron esta encuesta mencionaban que veían 2 pacientes por hora, o sea, tenían 30 minutos de tiempo para tratar a sus pacientes, pero un porcentaje no menor del 21% atendían más de 3 pacientes por hora y otros hasta 4 pacientes por hora. Probablemente esta pandemia, dentro de las cosas que hemos se han podido lograr, es tratar de disminuir y poder hacer cumplir, digamos, un poco esta recomendación de tener 6 camas por cada kinesiólogo, 6 camas de UCI o 8 de intermedio. O por lo menos se ha usado como una guía para poder aspirar a esta relación paciente-cama, cama-kinesiólogo. Por otro lado, ¿qué otra cosa nos ha mostrado la pandemia? Que siempre habíamos estado súper expuestos desde el punto de vista de protección del personal. Y hemos tomado una conciencia del valor que tiene la adecuada protección personal, el uso de mascarilla, el uso de guantes, el uso de pechera, etc. Si ustedes se fijan, esta es una foto que saqué de internet, donde así era la mayoría como atendíamos antes, simplemente usábamos guantes y ningún tipo de protección más, y este virus nos ha demostrado que probablemente estábamos muy indefensos con respecto a eso. Si nosotros analizamos dentro de los procedimientos que tienen mayor potencial de generar aerosoles respiratorios, está la fisioterapia respiratoria. Y probablemente una vez que pase toda esta pandemia, nosotros vamos a tener que replantear la forma de usar estos equipos de protección personal en nuestros pacientes en la vida diaria, ya en un periodo fuera pandemia. Incluso se han planteado recomendaciones de protección hechas por kinesiólogos. La Sociedad Chilena de Kinesioterapia Respiratoria publicó en la revista de kinesiología del Colegio Kinesiólogo
recomendaciones de protección para kinesiólogos y kinesiólogas que realizan técnica y procedimientos respiratorios en pacientes con COVID. Y en esta misma revista han salido algunos otros papers donde también se habla de las modificaciones en las prácticas de los kinesiólogos de cuidados críticos durante y después de la pandemia COVID-19. En este trabajo de González y colaboradores, incluso ellos mencionan que a pesar de que tenemos disponibilidad de kinesiólogos 24/7 en la gran mayoría de las unidades de cuidado intensivos del país, la prevalencia de kinesiólogos con capacitación especializada es baja. Y ahí probablemente es donde estamos flaqueando con respecto a las normas o a las recomendaciones que hace Xochimilco con respecto a tener kinesiólogos experimentados. Si nosotros analizamos un poco la encuesta del año 2015, se menciona que solamente el 6% de los kinesiólogos que trabajan en una unidad de cuidado intensivo tienen una especialidad en kinesiología intensiva dada por DENAQUE, y que el 15% solamente tiene algún tipo de certificación o ha hecho algún tipo de curso de más de 120 horas. Y tenemos un porcentaje grande de kinesiólogos sin ningún tipo de formación. Esto probablemente se va a hacer mucho más patente en esta época de pandemia. Si nosotros analizamos actualmente, una de las grandes ventajas, aparte de la visualización del kinesiólogo, ha sido la tremenda demanda de kinesiólogos en unidad de cuidado intensivo. Y probablemente eso ha solucionado problemas de trabajo, problemas de empleo en muchos de nuestros colegas, pero probablemente ha aumentado, digamos, esta falta de profesionales con especialidad o con experiencia. Otro elemento importante que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de qué forma nos ha impactado esta pandemia es darnos cuenta que el kinesiólogo no solamente es importante en el paciente crítico. Yo sé que esta charla es de paciente crítico, pero tener claro que nosotros ganamos importancia no solamente en el estado crítico del paciente, sino que también en su recuperación y en las etapas precoces. Y esto también implica un reto a los kinesiólogos, porque tenemos que estar preparados o tener competencias para poder evaluar bien a nuestros pacientes. Generalmente, ¿dónde va a estar la intervención del kinesiólogo en el paciente COVID? Podría tener alguna acción en la etapa de confinamiento, donde el paciente, especialmente los pacientes que tengan algún tipo de síntoma, donde podemos tal vez estar interviniendo a través de atención a domicilio, atención en residencias sanitarias o a través de la telekinesiología, que es un concepto que se acuñó y se desarrolló en este periodo de pandemia. La fase hospitalaria, probablemente la más conocida, donde nosotros todavía tenemos pacientes que no han caído en una unidad de cuidado intensivo, que todavía no están intubados o en ventilación mecánica, pero que sí podrían tener un riesgo de caer a intubación y ventilación mecánica. Y en esta etapa probablemente hay algunas estrategias que vamos a tocar más adelante que han sido bastante importantes y que han venido, digamos, a ampliar el arsenal terapéutico del kinesiólogo. En la fase aguda crítica, generalmente aquí vamos a evaluar al paciente que tiene necesidad de ventilación mecánica invasiva, no invasiva o cánula nasal de alto flujo, que ya podríamos empezar a evaluar en esta etapa de fase hospitalaria, y el paciente que tiene necesidad directamente de intubación y ventilación mecánica. Obviamente, también tenemos una acción importante en los pacientes que están en su periodo ya de recuperación, ya sea en la fase hospitalaria o extrahospitalaria, a través de la rehabilitación respiratoria y funcional. Probablemente estas dos son las áreas que más vamos a tocar en esta charla, que son la fase hospitalaria de prevenir que el paciente caiga a ventilación mecánica invasiva y el tratamiento de estos pacientes cuando ya caen a ventilación mecánica invasiva, y tratamos de, por un lado, proteger al paciente, proteger su pulmón y tratar de llevarlo lo antes posible a su recuperación. Como les mencionaba, la etapa de confinamiento, al igual que las primeras fases de hospitalaria, probablemente aquí gana importancia este concepto de telerehabilitación o la rehabilitación o la atención domiciliaria, donde obviamente no me voy a meter mayormente, pero sí es importante mencionar que este es un concepto que ha tenido un desarrollo importantísimo en estos tiempos de pandemia. Con respecto a la fase hospitalaria, como les digo, ahí nosotros dividimos, esto fue una clasificación que hicimos con otros colegas, donde clasificamos al paciente secretor y no secretor, o el paciente secretor que tiene algún tipo de atelectasia o ocupación pulmonar.
Esos pacientes probablemente van a requerir una intervención directa y vamos a requerir permeabilizar vía aérea, expansión pulmonar, prevenir complicaciones, y probablemente aquí empieza a tener una importancia el pronavigil en estos pacientes. En los pacientes no secretores podría haber una intervención más preventiva donde tratamos de hacer actividades más autogestionadas por el paciente y evitar el contacto tan directo. Ahora, probablemente esta es la etapa más complicada que nosotros tenemos, donde tenemos un paciente en fase hospitalaria, donde está con algún tipo de equipo de oxigenoterapia, que ya tiene síntomas, desde el inicio de los síntomas han pasado 4, 5, hasta 7 días. Y resulta que entre el séptimo día y el 12º día puede empeorar el cuadro y terminar con un paciente, como vemos acá, en posición prono, ventilado mecánicamente, con altos requerimientos ventilatorios. Y esta es la etapa que tenemos que tratar de manejar. ¿Por qué? Porque también hemos dado cuenta que el pulmón se puede dañar solo. Se puede haber un daño autoinfligido por la misma condición del paciente y por la infección y el compromiso ventilatorio que puede tener el paciente. Esta es una teoría un poco basada en los conceptos de Gattinone y colaboradores, donde mencionan que podemos tener dos tipos de fenotipo en el COVID-19, el fenotipo L, que es un pulmón que tiene generalmente alta distensibilidad, tiene alta aireación pulmonar, pero tiene mala oxigenación y que tiene infiltrados, estos típicos infiltrados en forma de parche, que generan caída importante de la oxigenación, que se produce un cierto grado de edema intersticial leve con vasoplegia, pero que asociado al aumento del trabajo respiratorio por parte del paciente, al generar más presión negativa a este paciente, genera más presión transvascular y eso aumenta el edema pulmonar. Y empezamos a tener un pulmón más heterogéneo. Y esa heterogeneidad sumada a este mayor esfuerzo que hace el paciente, genera fuerzas de daño dentro del pulmón que aumentan el daño y terminamos con un pulmón bajo estas condiciones como un fenotipo tipo H, donde tiene baja distensibilidad, baja aireación y muchas veces no tiene potencial de reclutamiento. Por lo tanto, si nos damos cuenta acá, el mismo esfuerzo que hace el paciente y la heterogeneidad pulmonar podrían generar o perpetuar el daño o aumentar el daño en ese pulmón. Y eso nos lleva también a entender algunas cosas. Nosotros muchas de nuestras técnicas que ocupamos también aumentan la presión intratorácica o la presión intrapleural negativa. Y no sabemos realmente el efecto que podría tener en nuestros pacientes. Ahora, ¿qué sabemos? Que si manejamos esta heterogeneidad y tratamos de minimizar esta presión negativa dada por el esfuerzo ventilatorio del paciente, podríamos evitar que se produjera esta cadena de eventos que nos llevan a un mayor compromiso pulmonar. Por eso, generalmente, para manejar la heterogeneidad pulmonar, hemos ocupado la posición prono, y para manejar este desarrollo de presiones pleurales tan negativas por el aumento del trabajo respiratorio, se ha asistido a estos pacientes con cánula nasal de alto flujo o con ventilación mecánica no invasiva. Y como les mencionaba, la posición prono en estos pacientes que se ha llamado pronovigil, porque el paciente ni siquiera está intubado, también ha jugado un rol importante. Nosotros sabemos que la movilidad diafragmática de un paciente en posición supina tiende a disminuir. Si ustedes se fijan en este video, la región que más se mueve es la región dorsal del pulmón, donde generamos el mayor cambio de volumen. Y si ustedes se dan cuenta, en un paciente en supino, el peso abdominal tiende a desplazar hacia cefálico el diafragma y a disminuir la ventilación pulmonar, lo cual podría mejorar en posición prono. Otro de los efectos de la posición prono es que tiende a homogeneizar la ventilación y tiende a disminuir esta condición tan heterogénea del pulmón. La presión pleural es mucho más homogénea en el pulmón, ya sea en un pulmón sano al pasarse a prono, o en un pulmón patológico, donde si ustedes se fijan, las regiones ventrales tienen más aireación que las regiones dorsales, y cuando el paciente se prona, esto tiende a homogenizarse. ¿Eso qué evita? Evita que las regiones menos dependientes, el pulmón no haga sobredistensión, y que las regiones más dependientes no hagan apertura y cierre, que son dos mecanismos que pueden generar daño pulmonar. Por otro lado, ¿qué se ha visto? Se ha visto que el paciente en prono, al poner en prono un paciente, tiene más tejido pulmonar en posición no dependiente, es decir, no comprimido por su mismo peso y por el peso del mediastino. Y eso también mejora la oxigenación, y se ha visto que podría mejorar la condición también, la homogeneidad del pulmón. Si no logramos mejoría la oxigenación, también se ha visto que la posición prono disminuye la cantidad de tejido que se sobredistiende y la cantidad de tejido que se colapsa y abre en fase inspiratoria. Por lo tanto, esta posición no solamente mejora la oxigenación, sino que también tendría un efecto sobre la protección pulmonar.
¿Qué cosas son importantes? Todavía hay pocos estudios claros con respecto a los efectos de la posición prono, pero ¿qué sabemos actualmente? Sabemos que, como en todas las cosas, vamos a tener pacientes que responden mejor a la posición prono-vigil que otros, y que generalmente los pacientes que tienen mala tolerancia a la posición prono son los que tienen más riesgo de terminar intubados, y eso aumenta la mortalidad. En este estudio, a pesar de que era un N chico, si ustedes se fijan, de 5 pacientes, de este grupo de 24 pacientes que ocuparon prono vigil, 5 terminaron intubados, y de estos 5, 4 fueron aquellos que no toleraron más de 1 hora en posición prono. Por lo tanto, pareciera que es vital que la tolerancia del paciente a la posición mejora los resultados. Estos son algunos estudios donde además el estudio de Scarabelli probablemente fue uno de los primeros que mostró que la posición prono vigil, usando ventilación mecánica no invasiva, mejoraba la condición de oxigenación del paciente y mejoraba también la mecánica pulmonar. Por lo tanto, estos pacientes en general pareciera que la posición prono mejora su condición, y para lo cual necesitamos que estén a lo menos un tiempo importante en posición prono. La gran mayoría de los estudios o las recomendaciones implican a lo menos 16 horas del paciente en posición prono al día para que el efecto sea benéfico. Este es un metaanálisis que salió con respecto a la posición prono, sobre el efecto sobre la hipoxemia en COVID-19, y si ustedes se fijan, la gran mayoría de los estudios tienen resultados positivos con respecto a disminuir la mortalidad, a disminuir el porcentaje de pacientes intubados, y se ha visto que disminuye aproximadamente en un 28% la probabilidad de intubación en estos pacientes. Como les digo, estos pacientes pueden tener una terapia combinada donde los podemos poner en prono y además podemos aplicarle una cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. La gracia de la cánula nasal de alto flujo, a diferencia de una naricera convencional, es que permite entregar todo el flujo que el paciente requiere, por lo tanto va a tener una FIO2 estable. Además permite el barrido del aire que se acumula en la región nasofaringea, lo cual disminuye el espacio muerto y con eso disminuye el trabajo respiratorio. Y por otro lado va a generar una presión positiva en esta vía aérea superior, que va a transmitirse a la vía aérea inferior generando un mejor reclutamiento pulmonar. Y además la presión positiva o el CPAP también genera una mejoría en la distensibilidad toracopulmonar. Si ustedes se fijan, mientras más alto sea el flujo que se ocupa, es mayor la presión que se puede generar. En estos estudios, si ustedes se fijan, generó aproximadamente 3 centímetros de agua, y en el mejor de los casos con boca cerrada hasta 7. Nosotros esto lo evaluamos en nuestros internos y en nuestros alumnos, y si ustedes se fijan, pudimos lograr en el mejor de los casos 5 centímetros de agua de presión positiva, lo cual puede generar un efecto sobre la mecánica y sobre la oxigenación. La gran mayoría de los estudios también han demostrado una supremacía de la cánula nasal de alto flujo sobre la terapia de oxigenoterapia convencional, tanto en la reintubación como en la sobrevida. Con respecto a la ventilación mecánica no invasiva, también es una herramienta que podemos utilizar, que también va a generar presión positiva en la vía aérea, lo cual puede disminuir el trabajo respiratorio y mejorar la oxigenación. Haciendo la salvedad que estos equipos muchas veces, al ocupar un puerto de fuga, generan una aerosolización importante que puede ser minimizada con el uso de filtro en la vía expiratoria del paciente. Ahora, la gran mayoría de los estudios ha mostrado que las fallas respiratorias hipoxémicas pareciera que tienen mejores resultados la cánula nasal de alto flujo con respecto a la incidencia de intubación, ya sea en la población total o en la población más hipoxémica, y que en general los equipos de ventilación mecánica no invasiva andarían mejor en la falla respiratoria hipercámbica. Ahora, últimamente han salido varios estudios con respecto al efecto de la ventilación mecánica no invasiva y la cánula nasal de alto flujo en pacientes con COVID, y muchos de estos han mostrado una supremacía en algunos casos de la ventilación mecánica no invasiva con respecto a la cánula nasal, teniendo buenos resultados también la cánula nasal. Ahora, a veces por estrategia uno elige una terapia con respecto a la otra. Nosotros en el hospital clínico privilegiamos el uso de la cánula nasal de alto flujo porque teníamos mejores equipos con respecto a los ventiladores no invasivos que teníamos. Por otro lado, la cánula nasal de alto flujo era una terapia más fácil de implementar, que requiere menos instrucción al personal, y pensando que esto lo estábamos aplicando
entre comillas, las antiguas salas, donde no teníamos pacientes tan graves, y en esas unidades también tenemos al personal menos experimentado. También tenía una ventaja porque era mejor tolerado por parte del paciente y además generaba menor dispersión de partículas. Pero como les digo, esto es una elección como centro y alguien podría tener una elección más privilegiando más la ventilación mecánica no invasiva. Como les decía, la dispersión de partículas también es un tema importante cuando conversamos de pacientes con COVID-19. Y si nos damos cuenta, algunas cosas importantes. La cánula nasal convencional tiene más dispersión de partículas que, por ejemplo, una Venturi. Y la que tiene menos dispersión de partículas es la mascarilla con reservorio. Y que generalmente una cánula nasal de alto flujo podría tener una dispersión alta si es que queda mal posicionada. Y disminuye, si ustedes se fijan, 17 centímetros de dispersión de partículas a 60 litros por minuto, pero si no queda bien fija, puede aumentar a 62. Y que dentro de los equipos que más dispersión de partículas generan está la ventilación mecánica no invasiva y la nebulización también. Bueno, cada unidad ha desarrollado sus protocolos para la aplicación de Pronovigil, de cánula nasal de alto flujo. Nosotros propusimos en el hospital y se propuso también en las recomendaciones de Xochimilco, donde dependiendo de ciertas evaluaciones, ciertas escalas de evaluaciones, nosotros determinamos la gravedad del paciente y según eso sabíamos si determinábamos si íbamos a mascarilla a oxigenoterapia con prono, cánula nasal de alto flujo con prono, o si el paciente requería intubación inmediatamente. Bueno, el propósito de esta clase no es entrar en detalle con respecto a este protocolo. Nuestros resultados, por lo menos los 100 primeros días de pandemia, con 400 pacientes evaluados, mostraron que los pacientes con Pronovigil más cánula nasal de alto flujo teníamos un 32% de reintubación, pensando que la gran mayoría de estos pacientes tenían PAFI cercana a 100, que probablemente bajo condiciones normales todos hubieran sido intubados. Por lo tanto, aquí podemos hablar que teníamos un 32% de reintubación, pero tal vez de este 68%, un gran porcentaje se logró evitar la ventilación invasiva. Ahora, de los pacientes que cayeron a ventilación invasiva, tuvimos un 28% de mortalidad. Cuando solamente se aplicó Pronovigil, la mortalidad fue bastante baja y los porcentajes de intubación también fueron bajos. Si ustedes se fijan en este grupo que tengo acá, donde tengo que se le aplicó cánula nasal de alto flujo y no Pronovigil, aumentó el porcentaje de pacientes que requirieron ventilación invasiva y también aumentó la mortalidad similar a este grupo. Probablemente es porque en este grupo, recuerden que estos no fueron grupos aleatorizados, sino que fueron dándose según las condiciones de cada paciente, pero aquí en este grupo muchos de estos que no se hizo Pronovigil fueron pacientes que no toleraron la posición prono, lo cual reafirma un poco este concepto de que aquellos pacientes que no toleraban la posición tenían más riesgo de intubarse. Ahora, como kinesiólogos tenemos que ser capaces entonces de discriminar bastante bien los signos de apremio respiratorio con respecto a los signos de fatiga muscular. Si yo tengo un paciente con signos de apremio respiratorio, en estos casos vamos a tratar de aplicar todas estas terapias que hemos mencionado, más la kinesioterapia respiratoria, con el fin de minimizar el trabajo respiratorio y evitar la complicación del paciente. Pero si este paciente ya tiene signos de fatiga muscular, va a requerir pasar a la otra etapa donde tiene necesidad de ventilación mecánica invasiva y acá van a ser ventilados con ventilación protectora y obviamente jugamos también un rol importante en el weaning o en la liberación de la ventilación mecánica. No voy a entrar mayor en detalles con respecto porque esto es como para una charla única, digamos, pero la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria junto con la Sociedad Chilena de Kinesiología Intensiva y la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria sacamos normas y guías de recomendación para la aplicación de ventilación protectora en estos pacientes. Ahí les dejo el código QR para que ustedes puedan entrar directamente al documento. Pero se hacen todas las recomendaciones para una ventilación protectora. Cuando no podemos ya con la ventilación mecánica lograr una buena oxigenación en estos pacientes, la posición prono es una buena opción. Ahora, en el paciente ventilado mecánicamente, que está generalmente con PAFI o con relación PO2-FiO2 bajo 100 milímetros de mercurio. Para mayor información también ahí les dejo otro código QR para si ustedes quieren ahondar más en el tema.
que por tiempo no lo podemos ver. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos limitado al paciente desde el punto de vista ventilatorio? No podemos darle más soporte, no le podemos, ya lo tenemos en posición prone, no podemos mejorar más su oxigenación o sus parámetros. Tenemos la opción de remoción extracorpórea de CO2 o definitivamente la oxigenación por membrana extracorpórea, donde cada paciente también tiene un abordaje kinesiológico distinto por su cuadro más complicado, digamos. Como les digo, también jugamos como kinesiólogos un rol importante en la actuación de estos pacientes, donde también tuvimos que tomar algunas normas específicas en estos pacientes con COVID-19, tuvimos que proteger al personal. Si ustedes se fijan, actuando bajo ambientes protegidos, tratando de usar las técnicas de soporte post-extubación que generan menos dispersión de partículas, tratar de cambiar los mecanismos de evaluación que teníamos de los pacientes. Por ejemplo, antes del COVID, nosotros los pacientes los extubábamos o hacíamos una prueba de ventilación espontánea en tubo T, lo cual lo minimizamos en este tipo de pacientes por la posibilidad de aerosolización de partículas. Y si ustedes se fijan, la actuación de estos pacientes son con todas las medidas de seguridad, la máxima protección por parte del personal, incluso con estos equipos de este tipo de mascarilla, digamos. Y si ustedes se fijan, bajo un ambiente protegido se está haciendo la actuación del paciente. Muchos de estos pacientes van a requerir apoyo o soporte post-extubación que puede ser dado por ventilación mecánica no invasiva o por cánula nasal de alto flujo. Nosotros hemos privilegiado, como les decía, la cánula nasal de alto flujo porque es más sencilla de ocupar, y en pacientes que hemos ocupado la ventilación mecánica no invasiva se han utilizado sistemas de filtro para evitar la aerosolización de partículas. También recordemos que muchos de estos pacientes que se extuban de forma tardía con respecto a lo que era un paciente convencional, o sea, están 20, 25 días ventilados mecánicamente, y muchos de ellos ya se extuban en el momento que no son contagiosos, por lo tanto, se pueden tomar otras medidas como la ventilación invasiva o no tanto resguardo de aerosolización. Siempre el uso de mascarillas sobre el equipo de oxigenoterapia o soporte ventilatorio que estemos utilizando minimiza la dispersión de partículas también, por lo tanto es una medida que también hemos tenido que empezar a usar. Si ustedes se fijan, aquí tenemos pacientes más crónicos, pacientes que ya fueron traqueostomizados, y los protocolos de Winning en estos pacientes también los tuvimos que cambiar. Antes usábamos mucho estos filtros de traqueostomía que eran mal mencionados como filtros de traqueostomía porque en realidad son humidificadores higroscópicos y no tienen la función de filtro. Por lo tanto, que tuvimos que adaptar nuestros sistemas a ocupar los filtros que ocupamos, digamos, para la ventilación invasiva, y que también nos fuimos dando cuenta de algunos mitos que no generan tanta resistencia como nosotros pensábamos. Dentro de las ideas y las conclusiones que hemos ido mencionando en esta charla, hay una que no me deja de causar asombro, que es que nosotros como país tenemos potencial tecnológico para el desarrollo de equipos de terapia respiratoria. Estamos hablando de equipos sofisticados. Vemos a este lado un ventilador mecánico de manufactura chilena, que funciona muy bien en nuestros pacientes, y tenemos acá un equipo que es un splitter, que permite la ventilación dual, es decir, permite la ventilación con un ventilador mecánico para 2 pacientes de forma segura. Y esto es toda tecnología chilena. Si ustedes se fijan, aquí están los muchachos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, generando, digamos, ideas para el desarrollo de ventiladores mecánicos de manufactura chilena. Aquí vemos uno que se desarrolló en Quillota, otro que se desarrolló en Concepción. Y, como les digo, este equipo, por lo menos, que es uno de los que más desarrollo tuvo, tuvo una buena performance en los pacientes. Incluso a los que trabajan en el área, probablemente a muchos les llegó estos ventiladores chinos que no generan ni una confianza, y por lo menos a mí me genera mucho más confianza este equipo de manufactura chilena que me traigan un equipo chino que no sé bien cómo va a funcionar, si es que va a funcionar. Como les digo, también se desarrolló toda esta tecnología con toda la paranoia de que nos podíamos quedar sin equipos a nivel mundial. Empezaron a aparecer algunos trabajos donde mencionaban que con un ventilador
usando unas piezas especiales yo puedo sacar 2 circuitos y ventilar 2 pacientes. Esto nosotros lo evaluamos en nuestro laboratorio y vimos que era bastante complejo realizar la ventilación de 2 pacientes de forma dual sin un sistema que pudiera regular la entrega de flujo de un paciente a un paciente o a otro. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente con distensibilidad distinta, eso va a afectar al paciente contralateral. Y por otro lado, un paciente que se desconecte o haga una telectasia, toda esa alteración de la mecánica de un paciente puede generar sobredistensión en el paciente contralateral o de colapso. Por lo tanto, se fueron desarrollando equipos y en Chile también se desarrolló la tecnología de un splitter, que este equipo, si ustedes se fijan adentro, tiene unos restrictores de flujo que van conectados a sistemas de autorregulación y que permiten que yo ventile un paciente. Si ustedes se fijan, aquí está mucho más claro, ventilo un paciente a 2 pacientes de forma independiente y que los cambios en un paciente no afecten a la ventilación del paciente contralateral. Aquí lo tenemos conectado a un pulmón de prueba porque dentro de las etapas que hicimos de evaluación, evaluamos, como les mostraba en un comienzo, 2 pulmones de prueba conectados a un equipo sin splitter. Después ocupamos el splitter en 2 pulmones de prueba, después pasamos a la evaluación de un paciente y el otro paciente era un pulmón de prueba donde le fuimos variando la mecánica pulmonar del paciente, le fuimos variando la distensibilidad, la resistencia, y nos dimos cuenta de que esos cambios no generan cambios en el paciente producto de este equipo. Por lo tanto, si ustedes se fijan, aquí hay 2 cosas importantes. La tecnología desarrollada en Chile es posible, tenemos ingenieros que son capaces de desarrollar estos equipos, este equipo lo desarrolló, la idea principal era de un ingeniero de 25 años, y si ustedes se fijan, además, los kinesiólogos estamos metidos también, podemos estar metidos también en innovación, que es importante, porque nosotros aplicábamos todo el conocimiento técnico y clínico que teníamos con respecto al uso de la ventilación mecánica en estos pacientes. Por último, mencionar que dentro de las cosas que hemos aprendido y que hemos reforzado, es que la movilización precoz es vital en el manejo de estos pacientes críticos, y no solamente en el paciente COVID, sino que en todos los pacientes. Previo a la era COVID ya veníamos con toda esta idea de este proyecto de humanización de los cuidados intensivos, donde nos preocupamos del bienestar del paciente y no solamente que se mejore, sino que esté bien y que se vaya bien, que haya participación de los familiares en su rehabilitación y que todo eso nos ayude a prevenir y manejar el síndrome post-UCI. Y trabajar un poco este concepto de puertas abiertas de la UCI, no solamente para que la familia entre a la UCI, sino que para que también nosotros seamos capaces de sacar al paciente de la UCI fuera de la unidad de cuidado intensivo. Obviamente que con este virus nos complicó toda esta idea porque trae complicaciones a todo nivel. El virus se ha visto que genera complicaciones respiratorias, cognitivas, psicológicas, neuromusculares y cardíacas. Y tenemos también bastantes barreras que nos impone este virus para la movilización de nuestros pacientes. Tenemos más uso de medidas de protección personal, más aislamiento, se limitó el uso de visitas o se cerró la posibilidad de tener visitas, lo cual afecta la psicología de nuestros pacientes, se limitó la movilidad de nuestros pacientes a su unidad solamente. Además, estos pacientes con COVID tenían más días de ventilación mecánica, más uso de sedación, más relajación neuromuscular, y eso además enlenteció los procesos de weaning y obviamente afectó más la condición neuromuscular de nuestros pacientes. Por lo tanto, en estos pacientes todavía en fase hospitalaria, la recuperación funcional es vital y que empiece lo antes posible, incluso como ven ustedes ahí, el paciente ventilado mecánicamente. Y tratar de llevarlo lo antes posible a posiciones más verticales y tratar de favorecer lo antes posible la movilización precoz de estos pacientes. Obviamente aquí estamos viendo un paciente previo a la época COVID, donde obviamente los podíamos sacar de las unidades, ahora no estamos medio limitados con eso, pero si nosotros pensamos en nuestros pacientes más complicados son aquellos que están ya no contagiantes y por lo tanto deberíamos ver buscar las políticas para poder favorecer la movilidad y la movilización de nuestros pacientes. Para terminar, pongo este paper, que es un paper desarrollado por los italianos, donde nosotros podemos ver que ellos mencionan que la fisioterapia de tórax es un coadyuvante importante en los pacientes ventilados mecánicamente con COVID-19.
Y ellos mencionan las acciones del kinesiólogo durante la ventilación mecánica, previo a la extubación y posterior a la extubación. Y nosotros, obviamente, esto es mucho más limitado a lo que yo les mostré en esta charla, donde la acción del kinesiólogo es mucho más amplia. Y para terminar, algunos pensamientos con respecto a qué nos ha provocado, además, qué otros cambios nos ha provocado este COVID-19. Nos ha demostrado que la paciencia es vital. Estos pacientes hay que tenerles paciencia, hay que darles sus tiempos, no apurarlos, y que generalmente eso va a mejorar los resultados que obtengamos con estos pacientes. Por otro lado, nos dimos cuenta que nadie tiene la verdad absoluta, especialmente en la primera oleada de COVID-19, donde nadie sabía nada de esto y estábamos todos los días aprendiendo. Por lo tanto, nos demostró que a pesar de todo lo que sabemos, a veces no sabemos nada. Y por último, que los equipos nunca van a ser más importantes que el personal, y eso lo vivimos. Y lo escuchábamos en las noticias cuando se decía que tenemos más ventiladores, pero no sacamos nada de tener más ventiladores si no tenemos más gente que los ocupe y que trate a sus pacientes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por interesante exposición. Hubo hartos conceptos ahí, hubo harta materia que estuvo... gracias por incluir los códigos QR para que también la gente se pueda conectar. Bien. Hay varias preguntas en el chat que la gente que te quiera hacer. Y tiene que ver con uno de los conflictos que tú mencionaste harto sobre la falta de preparación de la gente que está entrando a la unidad de cuidado intensivo, porque por la demanda hay mucha necesidad de contratar kinesiólogos que no tienen tanta preparación. ¿Cómo han podido... Daniel, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Perdona. Ahí para que se vea pantalla completa. ¿Ahí sí? Vale, ahí sí. Entonces, ¿cómo usted en el hospital clínico o en general, según tu experiencia, han podido enfrentar esto? ¿Cómo han podido incorporar a estos colegas que se han tenido que incluir sí o sí? Ha sido complicado y hemos vivido dos grandes etapas con respecto a esto. En la primera ola, si nosotros analizamos, se cerró todo. Estaba cerrado todo el hospital y eso pasaba en todos los centros. O sea, se cerraron gimnasios, se cerraron policlínicos y contamos con todo un arsenal o un grupo de kinesiólogos dedicados exclusivamente a la atención de los pacientes COVID. Eso incluyó también a nuestros colegas que estaban dedicados al área de trauma, al área de neuro, y obviamente ellos jugaron un papel vital en esto. Y hubo que formarlos. Probablemente no fue tan difícil porque muchos de ellos, trabajando en el hospital, ya habían pasado por las áreas, no era un tema tan difícil. Probablemente el uso de los equipos podía ser más lejano para ellos, pero la atención de pacientes no era tanto. En la segunda ola, entre comillas, nos vimos más complicados y probablemente le pasó a muchos centros, que no se cerraron los gimnasios, no se cerraron los policlínicos, y de un día para otro nos vimos con un 30% menos de personal. Y a eso sumarle la gente que estaba con licencia, algunos estuvieron con burnout y estuvieron con licencias por varias causas, digamos. Por lo tanto, empezamos a enrolar gente y nos pasaba en todos los centros. Bueno, yo creo que todos han visto en internet que le llegaba un mensajito que decía se necesitan kinesiólogos con experiencia, y cada vez, al principio decía se necesitan kinesiólogos con experiencia en unidades de cuidado intensivo, en ventilación mecánica, después decía se necesitan kinesiólogos con experiencia en cuidado intensivo, y ahora y los últimos decían se necesitan kinesiólogos. Por suerte nosotros somos un hospital clínico, somos un hospital que siempre hace formación, pero tuvimos que incorporar gente y empezar a formarla a medida que hemos estado pasando el ciclo. Por ejemplo, no es raro que tengamos pacientes, kinesiólogos que lo hemos orientado en ciertas áreas del hospital, están haciendo turno en esas áreas del hospital y entre medio de sus tiempos libres ellos se vienen a orientar a otras áreas y hemos tenido que estar cubriendo así. Pero ha sido un tema complicado.
Y nos hemos dado cuenta también que la formación o el kinesiólogo que está trabajando más joven tampoco ha logrado tener una formación completa, que muchas veces uno requiere a lo menos 2 años para tener un kinesiólogo trabajando de forma autónoma y no solamente no haciendo mal, sino que participando y solucionando problemas. Eso ha sido complicado. Según tu criterio, para estos profesionales recién salidos, que recién se están formando, ¿cuáles deberían, o cómo se debería fijar ellos en qué curso elegir o qué diplomado seleccionar, como para que también tenga validez el esfuerzo que haga para poder incorporarse a esta fuerza laboral? Complicada la pregunta porque tengo conflictos de intereses, porque todos tenemos algún tipo Claro. de diplomado y cosas. Pero en general, ¿qué cosas son importantes? Que por lo menos la parte teórica, hablándolo bien en general, que la parte teórica la manejen. Porque si la parte práctica va a requerir aprendizaje en el centro mismo, pero por lo menos que venga con un aprendizaje teórico. Que por ejemplo, si llegan, claro, tal vez nunca han puesto una mascarilla, tal vez nunca han puesto una cánula nasal, pero que sepan los conceptos principales, que sepan los efectos fisiológicos. Eso es importante que sepan. Y es difícil encontrar muchas veces un diplomado con práctica, o hay cursos con práctica, pero a veces también son prácticas de 2 semanas, no te generan, digamos, habilidades o competencias que tú puedas considerar seguras desde un comienzo. Es distinto que tú estés haciendo 2, 3, 4, 5 días, 2 semanas, un mismo procedimiento, porque tenemos una curva de aprendizaje y eso te lo da la práctica también. Súper. Pero es vital que conocimiento. Con respecto a otra pregunta, otro tema, ¿qué estrategias se han ido tomando como para reducir el impacto del síndrome post-COVID? Mira, nosotros por suerte hemos tratado de trabajarlo hace mucho tiempo, no solamente el síndrome post-COVID, sino que el síndrome post-UCI. Es más, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando entré a trabajar al hospital, entré a un gimnasio de rehabilitación y me tocaba ver a todos los pacientes que venían de la UCI. Y probablemente hace mucho tiempo nos planteamos tratar de evitar esos pacientes que llegaran a la UCI, tratar de que a lo menos de la UCI se fueran caminando, y en general lo cumplimos. Ahora, con todo este concepto, con toda esta era de COVID, todo eso cambió. Cambió violentamente, porque, por ejemplo, a medida que fueron aumentando los casos, la unidad de cuidado intermedio se transformó en UCI, la sala se transformó en unidad de cuidado intermedio, y la UCI siempre siguió siendo UCI, pero tuvimos otro tipo de pacientes. Por ejemplo, en las etapas más duras, los pacientes a veces ni siquiera alcanzábamos a extubarlos en la UCI, mejoraban su condición y se trasladaban a otra unidad, entre comillas, un poco menos compleja. Por lo tanto, ahí hacer un trabajo de rehabilitación es más complicado cuando el paciente se te va, ni siquiera cuando está despierto. Pero en general tratamos de, lo antes posible, lograr la funcionalidad de los pacientes, y trabajamos más que por eventos, por poner un ejemplo, más que repetición o movilizaciones repetitivas. Lo que buscamos es llevar al paciente lo antes posible a ciertos actos funcionales. Lo antes posible verticalizarlo, lo antes posible que se pare y camine. Y obviamente tenemos varios casos donde tenemos pacientes muy secuelados de COVID, donde ha sido difícil. Paciente que fue ya difícil sacarlo del ventilador, o que todavía estamos tratando de luchar de sacar del ventilador, porque tenemos por ahí unos videos donde los pacientes respiraban con musculatura paravertebral, o sea, ni siquiera tenían diafragma para respirar. Así que ha sido un tema difícil de tratar. Pero como te digo, las estrategias tienen que ser lo más precoz posible. Perfecto. Otra pregunta, ¿qué medidas se están tomando para el proceso de acompañamiento para estos pacientes COVID, entendiendo que también es una enfermedad bastante solitaria en base a los protocolos que se están estableciendo en los hospitales y clínicas? Buena pregunta. Mira, nosotros hemos ido cada vez flexibilizando más el tema, y como medida del hospital se ha ido flexibilizando el tema.
Probablemente en la primera ola no entró ninguna visita. Se usaron todos los medios audiovisuales para tratar de tener contacto con los familiares. A veces nos pasaba que pacientes, en un comienzo, llegaban pacientes y no tenían cable para cargar el celular y era el único medio de contacto que tenían, así que tratábamos de hacer esas gestiones para tener esos insumos. Pero ahora se ha ido flexibilizando un poco el tema, se está permitiendo la presencia de visita, especialmente en pacientes que tienen mal pronóstico. En esos pacientes hemos permitido que los familiares vengan a despedirse. Cada uno ha tenido su estrategia, hemos escuchado a algunos que tienen estrategias que permiten que los familiares vengan, pero los vean desde lejos. Nosotros hemos optado por enseñarle a los pacientes, a los familiares a ponerse los equipos de protección personal y que puedan entrar a la unidad, no sé, tomar la mano a su familiar y despedirse. Yo creo que eso también permite que los mismos familiares también cierren su ciclo. Y en los pacientes en proceso de rehabilitación, lo que hemos estado tratando de hacer es de integrar a la familia cuando se pueda. A veces hemos logrado que vengan día por medio, pero tratar de incorporarlos, y como te digo, los pacientes ya que están en proceso de rehabilitación son pacientes que ya no son contagiantes, y por lo tanto es más fácil. Y como te digo, se ha tomado esta medida también de tratar de acercar a los familiares. Hace poco tuvimos un paciente que tuvo cumpleaños y se le dio la posibilidad que entraran por 5 minutos los familiares a cantar el cumpleaños feliz y esas cosas. Y eso es increíble cómo cambia inmediatamente la condición y la actitud del paciente frente a lo que está viviendo. Porque en general lo que hemos vivido también, especialmente en el periodo de mayor confinamiento, es que la depresión de estos pacientes es grande y juega en contra de ellos. Super. Hay una pregunta técnica, así, creo que lo dijiste, pero a lo mejor es bueno repetirlo. ¿Cómo se dieron cuenta que el funcionamiento de la doble ventilación mecánica era efectiva? O sea, hay varios trabajos que lo han demostrado. Lo que pasa es que nosotros, voy a dejar claro inmediatamente algunos conceptos, porque la ventilación dual, así sola, poniéndole un conector, una pieza entera a los ventiladores para sacar 4 mangueras y que haya un circuito para cada paciente, es peligrosa. ¿Es factible de hacer? Sí, pero tiene muchos riesgos. Y lo que se desarrolló acá fue la ventilación con un splitter. No me pregunten por qué se llama splitter, pero se desarrolló un equipo que fuera capaz de restringir los flujos hacia uno o hacia otro paciente, con el fin de que si hay un cambio en un paciente, no cambie la ventilación del paciente contralateral. Y bajo ese concepto a mí me cambió un poco la visión que tenía. Eso permite una ventilación segura a un paciente independiente de lo que pase con el paciente contralateral. Al punto que nosotros lo evaluamos, como les decía, hicimos un estudio en 5 o 6 pacientes, donde ventilamos al paciente con el splitter y al otro lado le pusimos un pulmón de prueba y cambiamos las condiciones. Y probamos medidas extremas como la oclusión total del tubo del paciente contralateral, donde le cerramos la ventilación, y la fuga máxima. Por ejemplo, parecido a lo que es desconectarse del ventilador. Y a pesar de eso, el equipo era capaz de mantener la ventilación segura en el paciente contralateral. Por lo tanto, bajo ese concepto es un sistema que permite hacer una ventilación dual segura. Como te digo, se desarrolló la tecnología, pero ojalá nunca la tengamos que usar. Por suerte hemos tenido equipo. Súper, Daniel, menos mal. Y para finalizar, la última pregunta, y esto ya tiene que ver con algo más personal. ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos en esta pandemia? Buena pregunta. Siempre se habla de esto, siempre se habla, por ejemplo, yo lo he hablado con anestesiólogos, lo he hablado con mis propios colegas de otras áreas, que siempre se dice, hoy se habla de la primera línea, los héroes, pero nosotros estamos haciendo lo que nos gusta hacer, a nosotros nos gusta trabajar en UCI, yo soy feliz en UCI, y muchas veces lo dije, probablemente toda la vida nos preparamos para una cosa así. No la queríamos, pero si llegaba teníamos que estar preparados. Y yo siempre me sacaba el sombrero por mis colegas que tuvieron que asumir otros roles que no estaban preparados y probablemente incluso no les gustan. No sé,
nuestros colegas de neuro que tuvieron que asumir funciones con pacientes críticos, los anestesiólogos que han tenido que hacerse cargo de unidades de cuidado intensivo sin tener la praxis completa de un intensivista. Para mí el desafío más grande ha sido tener que coordinar todo esto. En el hospital, por periodo de emergencia, se centralizó toda la ventilación mecánica coordinada por los kinesiólogos de UCI. Y coordinar eso, coordinar gente, siempre es complicado. Y más gente en pandemia donde están los sentimientos muy a flor de piel. La gente está cansada, la gente está menos tolerante, y eso hay que tratar de hacer las condiciones lo mejor posible. Y necesitamos la cooperación de todos ahí. Eso ha sido como un tremendo desafío personal. El otro gran desafío ha sido cómo juntar tu vida personal con tu vida profesional. En la primera ola, donde teníamos muchos más miedos porque no teníamos vacuna, no sabíamos si nos íbamos a contagiar, fue conversación en familia muchas veces de si yo me iba fuera a la casa. Bueno, al final no nos sirvió mucho porque al final mi señora también terminó trabajando en primera línea, pero por ejemplo a mis hijos más grandes que no viven conmigo, 6 meses, 4 meses, donde los vi una vez, 2 veces. Fue una época dura, y yo creo que fue más dura y no ha sido tan dura esta segunda porque tenemos menos dudas y menos miedo. El hecho de estar vacunado, aunque tú digas que no te asegura nada, pero igual te da más tranquilidad. Y la tranquilidad trae menos angustia, trae menos ansiedad, y eso también mejora la forma de trabajar y la relación entre todas las personas. Así que, en general, esos han sido como los grandes desafíos que hemos visto. Y como te digo, los otros desafíos siempre estamos medio preparados, o sea, de tener que dar soluciones a situaciones especiales en poco tiempo. Por lo menos en este hospital, que es un hospital clínico donde siempre nos planteamos retos, lo hemos vivido siempre, digamos, pero verte enfrentado a otras actividades que no hacías antes es lo complicado. Y yo creo que siempre lo que va a ser complicado para todos nosotros es la familia. Muchas gracias por compartir esa reflexión y tu desafío personales, porque finalmente a lo mejor mucha gente se siente representada por lo que tú viviste y has vivido, entendiendo que esto sigue. Sí, así no ha terminado. Puede terminar, bueno, así que te queremos agradecer de parte de la carrera de Kinesiología y también de Universidad Autónoma por haberte dado el tiempo de haber compartido con nosotros esta hora en la celebración del Día del Kinesiólogo. Estamos muy contentos de poder hacer esta iniciativa y que tú también puedas sumarte a este tipo de exposiciones y entregar tu conocimiento de manera tan libre y solidaria para que los colegas que nos están viendo, que puedan tener distintos niveles de experiencia, también puedan actualizarse, puedan tener las fuentes para poder actualizarse y seguir trabajando en pos de las mejoras de los usuarios. ¿Alguna última palabra, Daniel, antes de dar término a esta charla? Bueno, aparte de darle las gracias, yo creo que como última reflexión, yo creo que, y esto lo hemos comentado varias veces, especialmente cuando te invitan a presentar o te piden ayuda en algo, este es un tiempo que obviamente nos implica muchos desafíos, pero es un tiempo que tiene que ser donde tenemos que plantearnos que tenemos que ayudarnos unos con otros. Es un tiempo de ayuda mutua, es la única forma que salgamos adelante. Eso. Sí, muchas gracias, Daniel, por eso. Bien, a los asistentes, los asistentes que quedan, les recordamos que esto continúa mañana jueves 6 de mayo y viernes 7 de mayo. Hay otras charlas. El día de mañana principalmente corresponde al kinesiólogo Matías Otto, con el tema de evaluación de la funcionalidad y capacidad física en pacientes COVID-19. Así que los dejamos invitados para que se vuelvan a conectar el día de mañana. Recuerden que esta charla queda grabada en nuestra plataforma YouTube para que la puedan revisar cuantas veces quieran y en el momento que deseen. Así que muchas gracias, Daniel, nuevamente por tu disposición, por tu tiempo. Gracias. Para todos, muy buenas tardes y que tengan una excelente semana. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias.